Oremos. Let us all pray. Padre amado, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu hermosa palabra, Señor amado, que está dada al hombre para que crezca, para que te conozca más, para que puedas tú transformarlo de adentro hacia afuera, Padre. Tu palabra es como el pan, ese maná que nosotros necesitamos cada día para alimentarnos, oh Dios. Y sabemos que eres tú quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Señor, riega tu palabra como una semilla en este lugar y en las vidas de aquellos que nos están mirando o que en el futuro nos van a escuchar. Te pedimos, oh Dios, que siembres esa palabra y hagas que, Señor, crezca y dé fruto a su tiempo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Mis hermanos, el día de hoy Today, brethren, vamos a hablar de un temita. we're going to speak about this theme. Yo le he puesto como título, I've put as a title to it, Hijos obedientes de Dios. Obedient Children of God. Ahora, este texto de hijos obedientes de Dios Now, the verse that talks about this obedient children of God, lo saqué del pasaje que está en el libro escrito por el apóstol Pedro. I took it out of the passage that is written by the Apostle Peter. El apóstol Pedro escribió dos epístolas, dos cartas, The Apostle Peter wrote two letters, two epistles, y están dirigidas a la iglesia que se encuentra fuera de Israel. and it is directed to the church that is found outside of Israel. En la primera carta, en el verso 13 y 14 que vamos a leer, está el título. In the first letter in chapter 1, verse 13 and 14, you find that title. Vamos a leer 1 Pedro 1:13. 1 Peter 1:13. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. And it says in verse 14, as obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver en ese verso 14 We can see here in verse 14, que está el título del mensaje. you find the title of the message. En la Escritura el Señor nos pide que vivamos como hijos obedientes. In Scripture, the Lord is asking us that we live as obedient children. Y luego nos dice, no vuelvan atrás. And then he goes on to say, don't go back. Ahora bien, Now then, tenemos que tratar de definir términos, ¿verdad? we need to try to define these terms. Si yo les pregunto a usted, ¿qué es obedecer? If I ask you what is it to obey, Estoy seguro que todos tienen una manera de responderlo. I'm sure that everyone has their own way of responding. Pero vamos a la definición correcta. So let's go to the correct definition. Bueno, el término obedecer significa cumplir la voluntad de quien manda o cumplir lo que establece una norma o ley. To obey is to fulfill the will of the one who is commanding it or to fulfill a norm that is being requested. Entonces vemos aquí dos maneras de verla. There's two ways of looking at this. Cumplir la voluntad de quien manda To fulfill the will of the one who is asking us o cumplir lo que establece una norma o ley. or to fulfill that which is established as a norm or a law. Ahora, ¿qué es una ley? ¿Qué es una norma? ¿Qué es eso? What is a norm? What is a law? Entonces vamos a definirlo también. So let's also define it as well. ¿Qué son las leyes? ¿Qué son los reglamentos? What are the rules? What are the laws? Pues mis hermanos, son reglas oficiales sobre cómo las personas deben comportarse o actuar en la sociedad. So they are the rules, official rules of how people should behave in society. ¿Se dan cuenta que son términos bastante sencillos? You see that there are definitions that are pretty simple. Se ponen leyes para que haya orden en una sociedad, reglas, Laws are established, rules are established so that there's order in a society. y se pide obediencia And a they cada request, persona. they request obedience from everyone. Entonces es entendible que algo tan sencillo lo vemos desde pequeños. So we see that it's something so simple. We see this since we were young.
Deberíamos estar acostumbrados ya a esto. We should already be used to this. El ejemplo más práctico lo tenemos todos en las escuelas, We have the most practical example in schools. porque tienes a un maestro o una maestra que es la autoridad. You have a teacher who is the authority. Y a los niños obviamente que se sujetan a esa autoridad en obediencia. And the children, they submit in obedience to the authority. Ahora, pero más cerquita está el hogar. And now even closer is the home. Tienes a papi y tienes a mami. You have your mom, you have your dad. Y los niños se sujetan a esas autoridades. And the children submit to those authorities. O sea, la práctica de estas leyes y estos reglamentos y de la obediencia se ve desde muy pequeños. So the practice of these rules and these laws and of obedience, you see it from a very young age. Entonces, ¿qué nos permite la obediencia? So then what allows us to obey? Dice que nos permite tener una convivencia armoniosa entre cada uno. To obey will allow us to have a harmony amongst one another. Una convivencia. Entiende esa palabra, que podamos convivir juntos. This word that we're able to dwell with each other, live together. Tiene que haber respeto, There needs to be respect. tiene que haber tolerancia, There needs to be tolerance. sujeción a las normas, a las leyes. Submission to the norms, to the rules. Tiene que ver con el comportamiento y conducta. It has to do with behavior and your conduct. Entonces, para que en una sociedad esto se vea de una manera correcta, So then in a society, so all of this is viewed correctly. cada sociedad ha puesto normas, ha puesto leyes. Every society has put norms and laws. Ahora, estas deben ser leyes justas. Now these should be just laws. ¿Se imaginan que en una sociedad hay unas leyes injustas? Sería terrible. Can you imagine a society where there's unjust laws? Ahora, estas leyes buscan el bien común de todos. Now these laws, they seek the well-being of all. Ahora, un ejemplo bien práctico es cuando manejamos nuestros vehículos. Now another practical example is when we are driving our cars. Ustedes tienen la experiencia que cuando tienen un stop sign o una señal de pare, You have the example that when you are driving and you see a stop sign or a red light ustedes tienen que detenerse. then you know you have to stop. Pero ¿qué pasaría que en una sociedad nadie respeta esta ley? But what would happen if in society nobody respected that law? El que va hacia el norte, el que viene al sur, se cruza, el del este al oeste se cruzan y de pronto se forma, ¿qué cosa? Un revolú. So the one who's going north and the one who's going south, the going east and west, they come together because nobody stopped. What happens? There's a big mess there. A big mess. Esa es la palabra correcta. Y mis hermanos, se quebrantó la ley, ¿verdad que sí? And so, brethren, the law was broken, right? Ahora se dice que es para tener una convivencia común entre todos. So if it said that we have to have these rules so that we can all live together in harmony, ¿Y qué pasó? Ahora todos empiezan a renegar. so now what happens? Everybody just starts pulling back. Todos se molestan unos con otros. Everybody's bothered with one another. ¿Y qué pasa? El respeto que se supone que tiene que estar presente desaparece. And what happens? That respect that should be present, what happens? It disappears. Ya no respetas, ahora insultas. There's no respect. Now you insult. Y ahora otros vienen que son más coléricos y vienen con golpes. And some who are even filled with more wrath, they come and they start hitting people. Y empieza un caos. Now there's chaos. ¿Se dan cuenta cuán importantes son las leyes? Can you notice how important laws are? Son demasiado importantes, mis hermanos. They're very important, brethren. Entonces, así como están estas leyes presentes, les voy a decir algo que cuando lo leí me impactó. And so as we see that laws are present, I'm going to read you something that impacted me. Dice así: It says, las personas que utilizan su capacidad intelectual, miren esa palabra, capacidad intelectual. the people who use their intellect, La capacidad intelectual se mide con el famoso IQ. you are able to measure your intellect with this what's called IQ. Hay personas que no han tenido la dicha de estudiar en ninguna escuela. There are some people who haven't had the privilege of being able to study in any school. Otros quizás llegaron a la primaria o elementary, ¿no? Some probably went through their elementary classes. Otros quizás terminaron, se graduaron de la escuela superior. Others might have graduated high school. Algunos quizás pudieron tener la oportunidad de llegar a la universidad.
And some may have had the opportunity to reach the university. Hay otros que incluso han llegado a posgrados y a buenos degrees, ¿verdad? And others have been able to take their postgraduates and have their degrees. O sea, hay un intelecto, hay una capacidad intelectual en cada individuo. So there's this intellectual capacity in every individual. Entonces vamos a empezar nuevamente a leer esto. So let's read this. Las personas que utilizan su capacidad intelectual, People who utilize their intellectual capacity, ellos obedecen porque razonan y analizan lo que se les manda hacer. they obey because they rationalize and they analyze what's being asked of them. Pero hay personas But there are some people, que, aunque tienen su capacidad intelectual, pero no la usan, although they have this intellectual capacity, but they don't use it, también obedecen, they also obey, pero por miedo a un castigo. but because they're fearful of being punished. O sea que se dan cuenta que la obediencia se presenta de una o de otra manera. So you can see that obedience is presented in one way or another. Algunos lo razonan, algunos lo analizan y dicen, oh sí, lo voy a hacer. Some can rationalize it, they analyze and say, yeah, I better do that. Otros no se toman el tiempo de analizar, simplemente dan la ley y la acatan por el miedo que puede ser las consecuencias de no hacerlo. And others, they may not really rationalize it or think about it too much, but they do it because of the fear of punishment. Estamos hablando de una sociedad donde las leyes son justas. We're speaking about a society where laws are just. Entonces tú acatas esas leyes porque sabes que son justas. And you go through those laws and you obey them because you know that they're just. Pero cuando tú no las respetas, vienen las consecuencias. But when you don't respect those laws, then consequences do come. Ahora, mis hermanos, si en lo natural estas leyes están presentes, ¿cuánto más en lo espiritual? So now, if in the natural, brethren, these laws are all present, how much more even in the spiritual? Nuestro Dios, desde el principio, trajo las leyes. Our God, from the very beginning, He established laws. ¿Se acuerdan en Génesis? Remember in Genesis? No lo quise presentar porque casi ya todos conocemos la historia del Génesis. I didn't want to present it, but we all know the story in Genesis. Entonces Dios presentó una ley a Adán y a Eva. So God presented this law to Adam and Eve. Sencilla ley. It was a simple law. Dijo, de todo árbol que está en el huerto podrás comer de su fruto. You can eat from every tree that's here in the garden, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, de él no vas a comer. but from the tree that is in the midst of the garden, in the center, from that one you shall not eat. De ese árbol que se llama de la ciencia del bien y del mal, That is the tree of good and evil. no comerás de él. You're not going to eat from that tree, Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. because on the day that you eat from it, you will assuredly die. Mis hermanos, ¿qué había en esa época cuando ellos obedecían esa ley? So, brother, what was happening at that time when they obeyed the law? Mire, mi hermano, había una convivencia hermosa entre Dios y el hombre. There was this ability to be able to live in harmony between God and man. El texto bíblico nos dice que el Señor, Dios, se paseaba en medio del huerto. The verse tells us at the beginning that God, He moved around in the midst of the garden. Hermosa convivencia. It was a beautiful a place where they lived in, Hasta que de pronto ocurrió lo que todos sabemos. until all of a sudden we all know what happened. Adán y Eva pecaron. Adam and Eve sinned. Y cuando pecaron, algo pasó. And when they sinned, then something happened. Lo primero fue que se rompió esa convivencia. The first thing that happened was that living in harmony, that was broken. Ellos fueron echados del huerto del Edén. They were cast out of the Garden of Eden. Fueron echados de una hermosa presencia. They were cast out of this beautiful presence. Hubieron consecuencias There was consequences por quebrantar el mandato. because they broke that law. Así como en lo natural hay consecuencias, en lo espiritual hubieron consecuencias. Just as in the natural there are consequences, in the spiritual there's also consequences. Ahora el apóstol escribe a los romanos, el apóstol Pablo, Now en the el Apostle Paul, he writes to the Romans, capítulo 13, verso 4, y miren lo que dice. in Romans 13:4, look what he says. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo.
For he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid. For he does not bear the sword in vain. For he is God's minister, and avenger to execute wrath on him who practices evil. Mis hermanos, tenemos una autoridad muy superior a la humana. Brethren, we have an authority that's even more superior to that of the human beings. La autoridad de nuestro Dios por medio de su palabra. The authority of our God by way of his word. La ley de leyes está aquí. The law of laws is here. En este texto encontramos todo lo que tú necesitas para poder vivir en armonía con Dios. And this verse is where we find everything that you need in order to live in harmony with God. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en su texto en el verso 18, primer capítulo, verso 18. Let's see what the Apostle Peter says in 1 Peter 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. It says, knowing that you were not redeemed with corruptible things from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Una vida vacía, mis hermanos. A life that was void, brethren. Y dice que fue heredada de sus antepasados. And it says that life was inherited by their forefathers. Miren, podemos retrocedernos hasta la época de Adán y Eva. We can go back all the way to the times of Adam and Eve. Y desde ahí vemos esa vida vacía que se presentó. And we see that empty, that void life that was presented. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, escucharon que Dios se acercaba al huerto. they heard that God was drawing near to the garden. Y tuvieron miedo. And they were afraid. Y se escondieron And they hid porque estaban desnudos. because they were naked. ¿Eso no lo habían sentido antes? They didn't feel that before. Eso lo sintieron después que quebrantaron la ley. They felt that after they had broken that law. Cuando tú quebrantas la ley, When you break the law, cualquier ley que sea, whatever law it is, vienen esos sentimientos. those feelings come. Te sientes como desnudo. You feel like you're naked. Te sientes como que me descubrieron. You feel like I've been found out. Me vieron. They saw me. Te pasaste la luz roja y un policía atrás tuyo y tú estás con pánico. You went through that red light and the cop comes behind you. You're in panic mode. ¿No les ha pasado eso? Has that not happened to you? Gloria a Dios, a aquellos hermanos que no les ha pasado eso. Glory to God to those who have not gone through that. Yo lo he experimentado, mis hermanos, y ese miedecito es bien feo. I've experienced it and I get that little terrifying feeling. Entonces, ese terror, ese miedo, ese terror lo tenía Adán y Eva. So that fear, Adam and Eve felt that. El pecado se presenta cuando quebrantas la ley, Sin presents itself when you break the law. pero la obediencia te protege. But obedience will protect you. Cuando tú obedeces, When you obey, tú no tienes que sentir estos problemas. then you don't have to feel those problems. Yo les puedo decir qué bueno que hayan hermanos que son muy obedientes acá, que hasta en la ley del hombre la respetan al máximo. I can say how good it is to have brethren here who obey all the laws and the laws of man. They obey them to the max. Entonces, si tú tienes esa capacidad de obedecer la ley del hombre, So if you have this capacity to obey the laws of man, ¿cuánto más la ley de Dios? how much more the laws of God, ¿Verdad que sí? right? Entonces, vemos pues que en el verso 18 nos habla acerca de el pago de rescate que nuestro Dios hizo. So we see here in verse 18 the payment that was made for our rescue from our Lord. Mi hermano, sabemos nosotros que ese rescate valió muchísimo. Brother, we know that this rescue, it costs a lot. Fue la sangre de Jesucristo. It was the blood of Jesus Christ. Pero vamos a ver el verso 19. Let's go to verse 19. Perdón, 1 Pedro 2, 1. Oh, sorry, 1 Peter 2:1. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Aquí está hablando claramente ya de actitudes que tenemos que empezar a tener. It says here, therefore, lay aside all malice. This is all now speaking to us about all the attitudes that we have to put aside. Recuerden, debemos ser hijos obedientes de Dios. Remember, we should be obedient children of God. Él nos vino a salvar de la vida vacía. He came to save us from that empty life. Ahí está la vida vacía que tenemos. Here's this empty life that we have. Primero dice, First it says, desháganse de toda mala conducta.
Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. It says, for therefore laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Cosas que nos toca a nosotros hacer. These are the things that we have to do. De ti tiene que salir eso. This needs to come out from you. Entonces, mis hermanos, tenemos que dar ese paso de acción. Tenemos que realizar esa acción. So we have to take that step of action. We need to take action. Desháganse de toda mala conducta. Hermano, desde pequeños vemos a las personas, a los niños, teniendo malas conductas. We have to do away with all this bad conduct, this malice. You see from a young age, children. Pero para eso están los padres, para corregirlos, ¿verdad? But that's why you have parents, so that the parents can correct the child. Pero ¿qué hacemos cuando adultos tienen malas conductas? But what do we do when adults have a bad conduct? Y a veces lo más triste es que esa mala conducta la hacen delante de los hijos. And what's even worse is that bad conduct, they do it in front of their own children. Sea padre o sea madre que tienen una mala conducta y los hijos están viendo, ¿qué creen que va a pasar? Whether it's a mother or father and they're in a bad conduct and they do it in front of their children, what do you think is going to happen? ¿Lo van a aprender? They're going to learn it. Y cuando ellos sean viejos y tú, el papá va a decir, pero ¿de dónde salió esto, mi hijo, que sea así? And when they're going to be asked, the parents are going to be asking, well, why? How do they become like that? Claro, ya te olvidaste, ya pasaron muchos años, ahora tu comportamiento cambió un poquito, pero ahí están los resultados. Yeah, of course, years have gone by, but and your behavior has calmed down, but there's the results. Acaben con todo engaño, dice el texto también. It says, do away with all deceit, the verse says. Engaño es mentira, ¿verdad que sí? Deceit is like lying, right? Mis hermanos, la mentira, ¿por qué no la podemos quitar de nosotros? Brother, why can't we take lies away from us? Cualquier tamaño que sea. Doesn't matter how small it is, whatever size it is. Ay, no, es que es una mentirita piadosa. Oh, it's a small, good lie. Eso no existe. That doesn't exist. Mentira es mentira. It's a lie, it's a lie. Cualquier cosa pequeñita. ¿Ya hiciste tal cosa? Oh, sí, ya lo hice ya. Para evitar cualquier problema, mientes. Yeah, I did this little thing to avoid any other problems. You lie. De repente la persona te hubiera dicho, si hubiera dicho la verdad, no lo hice, te hubiera dicho, bueno, pues no te olvides. No había problema. Pero asumiste que iba a haber un problema y mentiste. So the person might have said, if you would say the truth, it would be okay, but you were trying to avoid a problem, so then you just lied. Y lo hacemos en nuestras casas, en nuestros hogares. We do that even at home. ¿Quiénes aprenden? Who learns? Los hijos. Our children. Y después los hijos, cuando son grandes, tu papá dices, pero ¿por qué salió tan mentiroso este muchacho? And the parents, when the child's older, why is he such a liar? Conducta, comportamiento, es hacerlo. Conduct, it's behavior, it's to do it. Hacer las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos que hacer. Do the things that God wants us to do. Ahí dice, desháganse. Ahí está la palabra, léanla, desháganse. Quítalo de ti. It says, do away with, take it away from you. Acaben, destierren el engaño. Do away with deceit. No necesitamos, mis hermanos, ni una mentira. Brother, we don't even need not No one lo lie. necesitas, no lo necesitas. You don't need it. ¿Cuál fue la herramienta de Satanás para hacer caer a Adán y Eva? What was the tool that Satan used to cause the fall of Adam and Eve? ¿Escucharon a nuestra pastora? ¿Qué dijo? What did she La say? mentira. It was a lie that he used. Esa fue la herramienta que él usó. That was the tool that he used. La mentira. The lie. ¿Y nosotros la estamos usando? And we're using it? Evitemos eso. Let's avoid that. Deshagamos de eso. Let us do away with that. Acabemos con eso. Let's put a stop to that. El Hijo de Dios puede, mi hermano. The Son of God can. Ahora, no se quedó en engaño solamente, dejar la mentira. Después, ¿qué más dice? Mira la siguiente palabra. Hipocresía. It didn't just stop at deceit. Look at the next word. Hypocrisy. ¿Y qué es la hipocresía? And what is hypocrisy? Doble cara. Two-face. Doble cara, mi hermano. Two-face, brethren. Y tú lo vas a ver en todo momento. And you're going to see this in every moment. Porque en la iglesia somos de una manera, In church, we're something, pero salimos afuera, vamos a nuestro trabajo secular. but we go to our secular job. ¿Y qué pasó? And what Te happened? quitaste la prenda de cristiano y te pusiste la prenda del mundano.
So you took off your Christian coat and then you put on your worldly No coat. todos los hacen, no todos son así. No. Not all is like that. No, la mayoría no es así. En esta The iglesia no majority. hay, ¿verdad que no? And No. the majority is not like that. And in this church, no, there's no one. Mis hermanos, Come on now. la hipocresía tiene que ser quitada de nuestra Brethren, vida. hypocrisy has to be removed from our lives. ¿Se acuerdan cuando yo les conté lo que pasó esa mañanita cuando yo despertaba? Remember that I shared with you when I woke up in the morning? Bien tempranito, recién se estaban abriendo mis ojos, ¿no? Empecé a escuchar los pajaritos. My eyes were opening. I started hearing the birds singing. Serían como las 6 de la mañana. It was around 6 o'clock in the morning. Y cuando en ese instante que me estoy ya empezando a tener noción de vida, nuevamente, And in that instant, when I'm having this life again, escucho esa poderosa voz dentro de mí I hear that powerful voice within me. y que me dijo, no seas hipócrita. And that voice said to me, do not be a hypocrite. Y yo caí de rodillas al suelo, mi hermano, And I- inmediatamente, Fell on my knees immediately, brethren, pidiéndole perdón a Dios. asking God for forgiveness. Dios conoce todo God knows all things. y Él no quiere eso en nuestra vida. He doesn't want that in our lives. Por eso a veces, cuando me toca a mí decir algo a alguien, That's why when it's my turn to say something to someone, a veces me dicen, mi hermano, tú no tienes ni anestesia cuando dices las cosas, ¿no? they say to me, you don't even have an anesthetic before you speak. Porque a veces hay que decir las cosas rápido, tajante, cortar, Because sometimes you just have to say things quickly and just cut it down sin anestesia. without any type of anesthetic. Pero mis hermanos, yo sé que también hay personas que tienen ese amor y esa misericordia y también lo presentan bien, sus argumentos. And I know that there's also people who have love and mercy. And they present well their arguments. Y luego mire qué más dice, que tenemos que acabar, quitar. Celos. What else does it say to us that we have to remove? It says envy. Aquí hay un problema. There's a problem here. En una oportunidad yo recuerdo que le pregunté a una hermana en la iglesia. On a certain opportunity, I remember that I asked a certain sister in the church. No he dicho de aquí, ¿ah? I didn't say it was from here. Yo dije en la iglesia. Yo he estado en varias iglesias, en Perú, en Puerto Rico, aquí, o sea que en la iglesia. I've been in many churches in Peru and Puerto Rico. Ahora, si alguien se siente aludido, bueno. If someone feels a little something, oh well. Yo le pregunté a la hermana, mi hermana, ¿tú eres celosa? And I asked the sister, are you envious? Señor, reprenda a mi hermano. May the Lord rebuke that, my brother. Así me respondió. She responded in that manner. Mi hermano, yo soy una mujer segura. Brother, I am a woman who's assured of herself. Celos son inseguridad. Envy, that means it's insecurity. Y yo le dije, mi hermana, ¿estás segura? And I said, sister, are you sure? Porque que yo sepa, nuestro Dios no es inseguro. Because if I know our God is not insecure, El hombre, el ser más seguro es Dios. the being that is most secure is God. ¿Pero qué dice él? What does he say? Él dice que yo te celo con celo santo. He says, I am jealous with a holy jealousy. Dios es celoso. God is jealous. Y no hay ningún problema que tú también lo seas. There's no problem that you also are. Yo soy celoso, I am jealous, pero no de los celos humanos que vienen del infierno. but not these human jealousy that comes from hell. No de esos celos destructivos. Not of this jealousy that's destructive. Tiene que ser el celo de protección. It has to be this jealousy of protection. Yo voy a ser primero salir para proteger a mis hijos. I'm going to go out first and protect Ese es my el children. celo. That's that jealousy. Yo voy a ser el primero que voy a salir a proteger a mi esposa. I'm going to be the first one to go out and protect my Ese wife. es el celo. That is that jealousy. Pero si tú no tienes ese celo, ¿amas? But if you don't have that jealousy, do you love? ¿Realmente amas? Do you truly love? Porque el que ama cela, Because he who loves is jealous. pero cela con un celo santo, But they are jealous with a holy jealousy, no con un celo infernal, not with a hellbound jealousy, el que el mundo le gusta usar. the one that the world likes to use. El cristiano tiene el celo correcto. The Christian has the correct jealousy. Cuando te pregunten a ti, ¿eres celoso? Mira, con confianza diles, sí, con el celo de Dios. Yes, I am zealous with the zealousy of God. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? Are we understanding?
Pero aquí está hablando de esos celos mundanos de afuera del mundo. This is speaking about that jealousy that's out found in the world. Eso hay que quitarlo y desarraigarlo. We need to take that out. We need to uproot that. Y mi hermano también dice que quitemos todo tipo de comentario hiriente. And it says that we should also remove all evil speaking or hurtful speaking. ¿Cuánto comentario hiriente hay, mi hermano? How many hurtful comments are there? Hay muchos muchachos, muchos niños, muchos que van creciendo There are many young people who, as they are growing, y ya cuando son teenagers, when they are now teenage years, tú lo ves que son inseguros, no saben realmente cómo interactuar con las personas. you see that they're not really sure, they have insecurity, and they don't know how to interact with people. Y muchas veces por causa de lo que recibieron en casa. And many times it's because of what they received at home. Este muchacho inútil, Oh, what a useful no person. sirve para nada. You're good for nothing. Ay, qué necio. You're so foolish. ¿Y qué crees que está haciendo su corazón? And what do you think is happening in their heart? Lo hieres, mi hermano. You're hurting them. Ellos son como una flor pequeña que está creciendo They're like a small flower that's growing. y ya está recibiendo esos azotes And they're already receiving that type of de adentro de su hogar. from within the home. El mundo es malo. The world is bad. ¿Qué crees que va a hacer el mundo con ellos? What do you think the world is going to do with them? Tenemos que darle protección. We need to protect them. Cuando tu padre de familia, When you, a father of a family, sea mamá o sea papá, whether you're a mother or a father, la mamá le pide a la hija algo y la hija no sabe qué es exactamente y la mamá reniega, inútil, no sabes. the mother asks the daughter for something and the daughter doesn't really know what it is, and the mother says, "You're so useless." O el papá está arreglando su carro, lo que sea, y le dice al hijo, pásame la herramienta tal, y el hijo no sabe, le da otra. ¡Ay, tú necio! Or the father is working in a car and he asks the son for a type of tool and he gives him the wrong one. He says, "You're so dumb." ¿Quién crees que tiene el problema? Who do you think has the problem? ¿La hija y el hijo que no conocen los términos o no entendieron lo que se refiere papi o mami? The son or the daughter who didn't have an understanding of what was being asked of them? ¿O no serán los papás que no fueron específicos y claros y que no tuvieron la paciencia para pedirla? Or would it be the parents who didn't have the patience and weren't specific enough? ¿No somos los padres los que somos los sabios en la casa? Are we not the parents, the ones who are supposed to be the wise ones at home? ¿Y por qué tenemos nuestra paciencia tan corta? And why is our patience so short? Mi hermano, si tu hijito o hija no sabe, enséñale, ese es el momento apropiado. Brethren, if your child doesn't know, then teach them. That's the appropriate time. Él va a aprender, ella va a aprender. He or she will learn. No lo maltrates. Don't mistreat them. No le digas comentarios hirientes. Don't give them those hurtful comments. Y eso es en la casa. Y se ve a ver eso en todo lado afuera. And that's at home. You see that all out there. En los trabajos se ve muchísimo. You see that in the workplace. Hay jefes que son abusadores. There are bosses that are abusive to their workers. En el mundo de los adultos es un mundo bien complicado. In the world of adults, it's very complicated. Entonces, mis hermanos, nuestro Padre Celestial So now then, brethren, our Heavenly Father, quiere que como hijos obedientes He wants us that as obedient children, tengamos un estilo de vida diferente. we would have a different lifestyle. Primera de Pedro 1:15 lo dice. 1 Peter 1:15 says it. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. It says, "But he who called you is holy. You also be holy in all your conduct." El siguiente verso. The following verse. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. It says, "Because it is written, be holy, for I am holy." Y recuerden, dice el verso 17, que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará. Miren, o juzga o recompensa nuestro Padre Celestial, según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. It says in verse 17, it says, "And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear."
Estamos aquí en esta tierra como extranjeros, como peregrinos. We're here on this earth like people who are on a journey. Mis hermanos, aquí, este no es nuestro verdadero hogar. Brethren, this is not truly our home. Dice que nuestro hogar es la Jerusalén celestial. It says that our home is the heavenly Jerusalem. Jesús, ¿qué dijo? Jesus said, Yo tengo un hogar para ustedes. I have a home for you. Acá somos solo peregrinos, somos extranjeros. We are just we're journeying here. We're foreigners here. Exacto, y lo que Dios quiere es que mientras estemos aquí, hagamos las cosas bien. And God wants us that while we're here, that we do things right. Ahora, ¿por qué? ¿O para qué? Why and what for? Para que podamos mostrar nuestro comportamiento como hijos obedientes de Dios. So that we can show our conduct as obedient children of God. Tenemos que mostrarlo, mi hermano. We need to show it, brethren. Ok. Ahora vamos a ver rápidamente cómo es que vamos a hacerlo. So now we're going to see how is it that we're going to do this. ¿Cuál escenario se nos presenta? What scenery? ¿En shows up? dónde lo vamos a hacer? Where are we going to do this? Lo vamos a hacer primero ante los ciudadanos. We're going to first do this before all the civilians. Miren todo lo que está en la Escritura. Look at everything that's in the scripture. Cómo nos enseña la palabra de Dios con detalles cómo Dios quiere que andemos. How the Word of God teaches us with detail how God wants us to walk. Ese es nuestro Dios. This is our God. En el libro 1 de Pedro 2:12, In 1 Peter 2:12, procuren llevar una vida ejemplar. ¿Entre quiénes? Entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. it says, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. Pero mis hermanos, si empiezan a escuchar griteríos en esa casa But if they start hearing all the yelling in de the home cristianos, of Christians, que llega la policía, that the police arrives, ¿qué creen que va a pensar aquel que no es creyente? what do you think the person who is a non-believer is going to think? Tú vas y lo invitas a tu iglesia, a la iglesia, You invite them to the church. y va a decir, no, gracias, ahí donde tú vas, yo no quiero salir como tú al No, final. that's all right. I don't want to go there. I don't want to come out like you. Entonces, delante de los ciudadanos, Él quiere que tengamos un comportamiento. So before all civilians, he wants us to have a good conduct. Y Dios espera que seamos obedientes a esto. And God expects that we would be obedient to this. También ante las autoridades. Also before authorities. El apóstol Pedro habló de eso también en el verso 13. The Apostle Peter spoke about this in verse 13. Dice, por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado, It says, therefore, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme. y el verso 14 dice, And verse 14 says, o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. it says in verse 14, or to governors as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. Por eso que nosotros cuando estamos en nuestros tiempos de oración, That's why, brethren, when we are in these times of prayer, también oramos por las autoridades. we also pray for those that are in authority. Hay autoridades que quizás son injustas, There may be authorities that may be unjust, pero mis hermanos, la autoridad no ha sido puesta para castigar al bueno. but the authorities haven't been placed to punish the good. Castigan al que hace el mal. They punish the evildoers. Ahora, luego de hablar acerca de cómo debemos actuar con los ciudadanos, de cómo tenemos que estar frente a las autoridades, So after speaking about how we should behave in front of civilians and how we should act with authorities, ahora nos habla de cómo debemos hacer en nuestros trabajos. and now it speaks to us of how we should behave in our workplace. El verso 18 nos dice, Verse 18 says, 18 y 19, verse 18 and 19, ustedes, los que son esclavos, quiero que quede claro, en ese tiempo estaba la esclavitud presente, pero mis hermanos, ahora en este siglo XXI, el trabajo prácticamente es como una esclavitud para nosotros.
Todos estamos dependiendo del trabajo. ¿Ok? Así que entendámoslo de esa manera. Leamos. Ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. It says servants, and we have to be clear that back then there was a time of servants, but now we're in the 21st century, and it's like our jobs are like our slave. We're like slaves to our jobs. So let's read this, and it says, "Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh." Y el verso 19 dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. It says in verse 19, "For this is commendable if because of conscience towards God one endures grief, suffering wrongfully." Ahora bien, mis hermanos, Now then, brethren, recuerden que existen leyes humanas. remember that there are human laws. Hay leyes humanas There are human laws, que son leyes justas. and there are just laws. Si en tu centro de trabajo If at your workplace hay un abuso del dueño, there's an abuse from the boss, si no hubiera ninguna ley que te protege, if there's no law that protects you, sufre como padece eso, no te queda otra. you're going to endure that grief. You're going to suffer that. Pero en estos tiempos existen leyes laborales. But there are labor laws. Y todos los hombres tienen que sujetarse también a esas leyes. And all of man has to also submit to those laws. Y aquel que hace lo incorrecto sufrirá consecuencias. And the person who does what's incorrect will suffer the consequences. ¿Te estoy motivando a que tú apliques esa ley contra tu jefe abusivo? Am I motivating you to apply that law against your abusive boss? Te estoy motivando a que tú aprendas cada vez más con respecto a esas cosas. I'm motivating you that you would learn more each day about all these things. Y tú tienes que tomar la decisión. And you make the decision. Es una decisión muy personal It's a very personal y se decision. respeta. And it's respected. Hay personas que inmediatamente aplican la ley. There are some people who immediately they apply the law. Hay personas que dicen, no, yo no quiero hacer eso. There are some people who say, no, that's okay. I don't want to do that. Se respeta. It's respected. Ahora bien, Now then, luego de que el Señor nos habla acerca de cómo actuar en nuestro trabajo, también nos habla de cómo actuar en el hogar. so after the Lord is speaking to us of how we should behave in our workplace, He speaks to us about how we should behave in our homes. ¿Se dan cuenta qué hermosa es la palabra? You see how beautiful the word is? Primero, ante los ciudadanos. First, before civilians. Segundo, ante las autoridades. Secondly, amongst the authorities. Tercero, cómo debemos ser en los centros de trabajo. Thirdly, how we should behave in our workplace. Y cuarto, está hablando ahora en nuestros hogares. And now, fourthly, it's speaking to us about how we behave at home. Y vamos a ver, Let's see. presenta su argumento ante las esposas el apóstol Pedro. He presents his argument before the wives, the Apostle Peter. Capítulo 3, verso 1. Chapter 3, verse 1. De la misma manera, ustedes, esposas. ¿Cuántas esposas hay acá? How many wives do we have Hay here? varias que son solteras. Tranquilas ustedes. You- De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Ay, qué difícil será, ¿no? Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. It says, wives, likewise, be submissive to your husbands. Oh, how difficult that might be. That even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives. Mi hermano, aquí está hablando del testimonio. Here, brethren, it's speaking to us about a testimony. Muchos matrimonios hay donde uno de ellos es cristiano y el otro no lo es. There are many testimonies where in the home, one is a Christian and the other isn't. Pero miren lo que dice la escritura. But look at what Scripture is saying. En español, por favor. In Spanish, it says, Ahí dice. La vida recta de ustedes les hablará sin palabras. it says that they may be won without words by your conduct. Una vez escuché a un predicador que decía,
I heard a preacher one time who said, predica en todo tiempo y en todo lugar. preach at all times and everywhere. Y si tienes que abrir tus labios, ábrelos. And if you have to open your lips, then open them. ¿Entendieron? Did you understand? No es muy difícil entenderlo, ¿ah? It's not Predica very en todo tiempo y en todo lugar. Preach in every place and all times. Y cuando tengas que abrir tus labios, ábrelos. And when you have to open your lips, then also open them. O sea que tú predicas con tu testimonio, You preach with your testimony, con tu estilo de vida, with your lifestyle, en tu trabajo, en tu in your casa. job, at home. Así tiene que ser la vida del cristiano. This is how the life of the Christian needs to be. Ahora bien, pero no se queda solamente ahí, ¿verdad? It doesn't just stop right there. El verso 3, ¿leímos el 2? No. No. El verso 2 dice: Verse 2, it says, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. and when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Vamos al 3. Aquí truenan los chicharrones. Let's go to verse 3. What? Chicharrones? What? We're going to have a debate here, maybe. Okay. Aquí va a haber un debate. Okay, verse 3. Ahí está, dice. It says, No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. it says, do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel. Mi hermano, no está queriendo decir que vengan todas feas tampoco. It doesn't mean that you all have to come looking Por ugly. favor, Please, mesura. please, let's be ¿Verdad? measured. Es hermoso cuando la mujer se atavía elegantemente y cuando se maquilla, se ve linda. It's nice when the woman takes care of her outward appearance. It's nice. They look pretty. Pero no se tomen 40, 50 minutos, tampoco. Tenga misericordia de los esposos. But don't take 40, 50 minutes. Have mercy on the husbands. Come on now. Sometimes it's the husband that takes 40 minutes. Viceversa. Sometimes it's vice versa. Come Ay, on now. santo. Mis hermanos, entonces el apóstol lo que quiere decir es que no te centres en eso, solamente en lo físico, en el atavío. The apostle is saying, don't just center everything around that, the outward appearance. Y en el verso 4, ahí dice lo que él quiere que haya en el hogar, en el caso de las mujeres. In verse 4, it tells us what he wants in the home. En cambio, hablando de las damas, vístanse con la belleza interior. Vístanse con esa belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. It says, that it's saying to the ladies, it says, rather let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Una belleza que no se desvanece. This beauty that is incorruptible. ¿Qué querrá decir? Yo me quedé pensando en eso. I was thinking about that. Pero después dije, bueno, lo está comparando con la belleza natural física, ¿verdad? So it's being compared to this natural beauty. Y claro, pues cuando viene la noche, So then, ¿qué hacen las damas? when nighttime comes, come on now. Los pañitos y empiezan a secarse toda esa belleza que se está desvaneciendo ahora. Y ven la realidad. That's messed up. Then at nighttime, the woman got to take off all that makeup. Come on now. And then the reality's there. Wow. Pero el apóstol habla de una belleza que no se desvanece. But the apostle is speaking to us about this beauty that is incorruptible, No hay that doesn't forma, go away. no forma que te la puedas quitar. Está ahí presente. There's no way of you removing it. It's ever present. Y que dice que es preciosa esa belleza a los ojos de Dios. And it says that that beauty is precious in the sight of God. Si es preciosa a los ojos de Dios, mira, también es preciosa a los ojos de tu varón. And it's also precious in the sight of God. Then it's also precious in the sight of your spouse, your husband. Ahora bien, Now then, estamos hablando dentro del hogar. we're speaking about inside the home. Ya habló acerca de las esposas. We spoke a little bit about the wives. Ahora, ¿qué toca? Now, whose turn is it? Y la ansiedad de las hermanas, a ver qué dice el apóstol Pedro acerca de los esposos, ¿no? Qué ansiosas. The anxiety of the women. What does the apostle say about the husbands now? Come on now. El verso 7 nos habla de eso. Verse 7 speaks to us about this. De la misma manera, Likewise, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. you husbands have to honor your wife. Dice ahí, cada uno viva con su
esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. It says in verse 7, it says, husbands, likewise dwell with them, with your wife, with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Y mis hermanos, empieza con honrar. And it starts, brethren, with honoring. Y honrar es, mira, respetarla. And to honor is to respect her. Respeta sus sentimientos, respeta sus emociones. Respect her feelings, her emotions. Varones, nosotros somos hechos de otro molde, Men, we are made out of a different mold. totalmente distintos. Totally different. Pero nuestras mujeres nos enseñan cómo son ellas. But our wives, they teach us, they show us how they are. Tenemos que utilizar el entendimiento. We need to use our understanding. Ahí está. It's there. Dwell with them with understanding. Vive con ellas con entendimiento. Yeah, live with them with understanding. Entonces, tenemos que entenderlas. So we need to understand them. A veces nos envían mensajes subliminales, mis hermanos. Sometimes they'll send us subliminal messages. Tienes que entenderlo. Tienes que descifrarlo. You need to decipher it. You need to try to understand it. Porque mis hermanos, así son ellas. Because this is how they are, brethren. ¿Tienes hambre? Are you hungry? Te está diciendo que ella tiene hambre, ¿ah? She's saying that she's hungry. No, me comí una que estoy repleto. Y, No, I had a big lunch. I'm full. y ella se queda así. She's like, No entendiste. you didn't understand me. Ahora, si te dice, por ejemplo, otra pregunta parecida, ¿verdad? Y tú respondes como que, ¿qué quieres comer? If she asks you another question, like if she says, what do you want to eat? O sea, tú estás preguntándole, el esposo le pregunta a su esposa, ¿qué quieres comer? So the husband is asking the wife, what do you want to eat? Lo que tú quieras. Whatever you want. Mi amor, lo que tú quieras. Whatever you want. Mi hermano, tienes que entenderlo, entender ese mensaje que te está diciendo algo. You have to try to understand that message. She's Ella trying to está tell siendo you something. directa, ella está diciendo las cosas bien directas. She's saying it direct. Pero nosotros estamos en la luna, no entendemos a We're veces. in the moon, we just don't understand. ¿Qué le respondo? What do I answer? ¿Qué le provocará? What's going to provoke her? Me he puesto un jaque mate. No, es un reto. It's a challenge. Es un reto, mis hermanos, pero challenge. cuando tú amas a tu esposa, la conoces, tú sabes qué está queriendo decir. But when you know your wife and you love her, you know what she's trying to say. Ayer fue el cumpleaños de mi esposa. Ayer fue el cumpleaños de mi esposa. Oh, yesterday was my wife's birthday. Entonces le preguntamos, ¿dónde quieres ir a cenar? And we asked her, where do you want to go eat dinner? Yo ya sé dónde ella quiere ir, I already know where she wants to go. pero ella sí es directa. She's direct. A Cora, Cora. Cora, Cora. Y mis hermanos, aunque me hubiera dicho, donde tú quieras, Although if she would have said, wherever you want, yo sé que ella quiere ir a ese lugar. I already know that she wants to go to that place. Y ahí fuimos. And that's where we went. Delicioso. Delicious. Pero mis hermanos, así tenemos que conocer a nuestras esposas. So see, we need to get to know our wives. Dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil. Pareciera, podrá ser. Mis hermanos, yo te digo, no, eso no es tan así, ¿eh? Parece, pero no. Nuestras esposas son tremendas. She might seem weaker, she might seem weaker. It's not always the case, Our wives, they're tremendous. Pero mis hermanos, ellas participan junto con nosotros de aquel hermoso regalo de la vida eterna. ¡Gloria a Dios! But they participate with us of the beautiful eternal life that is promised to all of us. Y el apóstol dice, trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. And the apostle is saying,
treat her with all understanding so that nothing will hinder your prayers. Mis hermanos, cuando hay una buena relación dentro del hogar, entre los esposos, Brother, when there's a good relationship amongst the spouses in the home, hay gran bendición. there's a great blessing. Y ese hogar viene acá a la congregación y bendice. And that family comes to the congregation and they bless. Y la segunda familia viene y bendice. And that second family comes and they bless. Y así la tercera, la cuarta, la quinta. Y vemos que acá hay como 30 familias. Se supone que tienen que venir con el deseo de bendecir. And you have third and fourth and fifth family and up to 30 families, and they come with a desire to bless. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? How beautiful is the word. ¿Cómo tenemos que ser ante los ciudadanos? ¿Cómo tenemos que ser ante la autoridad? How do we have to be amongst the civilians and amongst the authorities? ¿Cómo tenemos que ser en nuestros trabajos? ¿Cómo tenemos que ser en el hogar? How do we have to behave in our workplace and how do we behave at home? Pero también, ¿cómo tenemos que ser en nuestra congregación? But also how we have to behave in our congregation. Y ahí el apóstol en el verso 8 se explaya cuando habla acerca de esto del 8 hasta el 12. And here the apostle from verses 8 through 12, he really gives us a full display. Y así como empieza diciendo por último, yo podría también decir que ya estamos por terminar. And as he is saying finally, I can also say that we're also getting ready to conclude. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadézcanse unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. It says, finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tenderhearted, be courteous. Y eso cuando habla de la actitud humilde, mis hermanos, es tan importante esa palabra. And when it speaks to us about having a humble attitude, ¿Recuerdan quién dijo eso acerca de la humildad? remember who said this about humility? ¿Quién dijo? Jesús dijo eso, ¿verdad? It was Jesus who said this, right? Aprended de mí, que soy Learn from me. manso y humilde de I am corazón. gentle and in my spirit. Entonces el verso 9 dice, no paguen mal por mal, no respondan. Eso es en la congregación, ¿ah? En la congregación, no es afuera en el mundo. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. It says, not returning evil for evil or reviling for reviling. This is speaking about within the congregation. But on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Porque incluso dentro de la casa de Dios hay desacuerdos a veces. Because even within the house of the Lord, there's disagreements. Hay hermanos que ya son más, podríamos decir, más crecidos en la fe. There are some brethren who are a little bit more grown in their faith. Hay otros que todavía son pequeños en la fe. But there are some who are still young in their faith. Y hay algunos que quizás todavía en el proceso de la santificación todavía están ahí batallando. And there are some who are probably in that process of sanctification, and they're still working on that. Y todavía están usando mucho lo que es lo carnal. And they're probably still relying or using more what is in the flesh. Y quizás pueden decir o insultar o decir cosas hirientes dentro de la familia de Dios. And they might be able sometimes to say something that might be hurtful, even within God's family. Dice, por el contrario, contesten con una bendición, dice la palabra. It says, but on the contrary, you respond with a blessing. No pelees, no busques pelear, contesta con bendición. Don't fight. Don't seek to fight. Respond with a blessing. A esto los ha llamado Dios. Y Él los bendecirá por hacerlo. And knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Verso 10. Verse 10. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. It says, for he who would love life and see good days, then let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Verso 11. Verse 11. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Y el verso 12 dice, Verse 12 says, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo.
For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. Mis amados hermanos, Loving brethren, la obediencia para algunos es muy fácil, obedience for some is very easy, pero para muchos otros es muy difícil. but for others it's very difficult. ¿En qué radica la diferencia? So where is the difference? En lo que hay en cada individuo, en su corazón. And what is found in every individual, what's found in their heart. El obedecer va a ser muy difícil para el que tiene un corazón altivo y orgulloso. It's going to be difficult for the person who has a puffed up heart, a heart filled with pride, for them to obey. El orgullo es un problema, te limita el poder obedecer. Pride is a problem that limits obedience. Pero va a ser muy fácil y va a ser bastante sencillo para aquel que tiene un corazón humilde. But it would be much easier for the person who has a humble heart. Y ese ejemplo nos lo dio nuestro Señor. And the Lord was the one who gave us that example. Él se humilló a lo sumo He humbled himself to the max. y estuvo obediente a los preceptos de su Padre And he was obedient to the rules of his Father. y nos bendijo con una vida eterna que no merecíamos. And he blessed us with an eternal life that we did not deserve. Es necesario obedecer las enseñanzas de nuestro Señor It's necessary that we obey the teachings of our Lord. y no te traiciones a ti mismo, mi hermano, And don't deceive yourself, brethren. y menos traiciones tus valores cristianos. And don't go against your Christian values. En nosotros está el vivir como hijos obedientes de Dios. It is within us to be able to live as obedient children of God. Dios los bendiga, mis hermanos. God bless you, brethren. La paz de Dios para con May the ustedes. peace be with you all. Nuestro pastor con nosotros.